Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Rivera Patiño y el día de hoy con mi compañero Alejandro Mier venimos a exponerles nuestro trabajo sobre nuestro problema climático, nuestro programa climático. Bueno, lo primero Entonces, sería la explicación del código, ¿o no? O pon tú las preguntas sí, orientadoras. No, la idea de las preguntas orientadoras. como primero vamos a comenzar con las preguntas orientadoras, que en esta guía se nos formularon tres. Como primera dice que cómo se podría aplicar el principio de la responsabilidad única en el diseño del simulador del clima para asegurar que cada clase tenga una única razón para cambiar. En este caso, para poder implementar el principio de la responsabilidad única en el simulador del clima, lo que vamos a hacer es que se divide el código en las clases donde cada una tenga una única responsabilidad y que cada clase deba cambiar solo si la razón de está relacionada con una responsabilidad específica. Como segunda pregunta orientadora, vemos que las estrategias se pueden utilizar nos pregunta qué estrategias se pueden utilizar para adherirse al principio abierto o cerrado al diseñar el simulador del clima, permitiendo la extensión de funcionalidades sin modificar el código existente. Entonces, las estrategias que podríamos utilizar para implementar el principio de abierto y cerrado en el simulador del clima será diseñar el código para que se pueda ser extendido sin modificar su comportamiento existente y utilizar interfaces y patrones de diseño. Como tercera pregunta orientadora, tenemos de que cómo se puede garantizar el cumplimiento del principio de sustitución de LISCOP al utilizar herencia en el simulador del clima, asegurando que las subclases puedan ser usadas en lugar de las clases base sin alterar el comportamiento del programa. Para poder garantizar el cumplimiento del principio de la sustitución del LISCOP, al utilizar la herencia en el simulador del clima, será que las subclases deben poder ser utilizadas en lugar de las clases bases sin cambiar el comportamiento del programa y asegurarse de que las subclases mantengan la misma semántica y el comportamiento que las clases base. Ya en el siguiente, pues vamos a la explicación detallada del código, el cual lo va a explicar acá mi compañero Alejandro Mer. Bueno, la primera parte del código, las primeras líneas que veríamos serían las de las importaciones de los módulos, en las cuales estaríamos convocando las respectivas herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo del desarrollo del programa. Lo primero sería el ABC, que sería el Abstract Method, lo cual nos serviría para crear la clase abstracta y así realizar la distribución como habíamos hablado anteriormente y como lo requiere este trabajo para cumplir con el principio de responsabilidad única del SOLID. Bueno, la segunda sería el Tkinter, el Messagebox y el PIL, los cuales serían herramientas que nos servirían para lo que sería el diseño ya de la interfaz como la vería el usuario al momento de ejecutar el programa. Todo lo que sería pues las imágenes, los botones, aquellos elementos con los que podrá interactuar dentro del programa directamente una vez se esté ejecutando. Después de eso brincaríamos a la interfaz abstracta o a la clase abstracta de y calcular clima. Esta sería la clase que definiríamos como base para después realizar la herencia y tener pues todos sus atributos y métodos dentro de la implementación de calcular clima, que sería la parte que se vería un poquito más abajo. Aquí es donde estaríamos colocando los parámetros con los cuales se va a definir qué tipo de clima será el que votará el programa después de que el usuario haya ingresado sus respectivos datos, tanto de temperatura, presión, humedad y precipitación. Bueno, ya pasaríamos luego a lo que sería el método main en este programa, o la clase main app, como la definimos nosotros. En esta se vería pues ya lo que sería la construcción de toda la interfaz con sus respectivos elementos, por así decirlo, los labels, es decir, las etiquetas, las barras de texto, y pues cada uno de los, sí, de las partes que van a estar como integradas en las pantallas que van a saltar a la vista del usuario. Ya para terminar, pues estaríamos hablando del bloque principal, el cual nos va a ayudar a crear un bucle, obviamente con su respectivo condicional if, para que así el programa no se cierre nada más tras haberle dado un uso, sino que se pueda reutilizar varias veces, colocar varios datos, por lo menos que cuando salga el aviso de un tipo de clima, nosotros podamos
podamos cerrar esa ventana que apareció para avisarnos qué tipo de clima iba a estar haciendo y ya pues poder generar como un nuevo tipo de clima después de haber ingresado los nuevos datos que cumplan obviamente con los parámetros que se estuvieron mostrando en la implementación de calcular clima. Otra de las cosas que quiso explicar mi compañero acá es que en la parte del bloque principal, lo que estamos haciendo ya al final es crear nuestra ventana, que es la que se va a ejecutar, y aquí mismo dentro de esta ventana lo que vamos a hacer es llamar la app, que es la de calcular clima, y llamar el main app, que es el que va a mostrar y el que va a ver el usuario, para que él aquí pueda digitar todos estos datos y poder calcularlos de una manera correcta. Ya pasamos a la segunda parte, que es la explicación detallada en de qué parte se estará reflejando el solid. Como pues primero comenzamos con la S, que es lo de la responsabilidad única. Y como podemos ver, lo que estamos haciendo acá es que cada clase tiene una responsabilidad única, tanto como calcular clima o como la de y calcular clima y la del main app. Todos cumplen con su único propósito y, y su función, digámoslo así. Como segundo, dice que la clase de calcular clima se encarga exclusivamente del cálculo del clima, como les estaba explicando, en función de los parámetros proporcionados. Y en la clase main app se encarga de que la interfaz gráfica del usuario, se encarga de la interfaz gráfica del usuario y de manejar la interacción con el usuario. Es de lo que se trata el main app. En tanto en lo abierto cerrado, el open close, que en este caso vendría siendo la O de Solid, eh, es que la clase calcular clima implementa la interfaz y calcular clima. Esto permite que la lógica del cálculo de la clima sea más fácil, extensible, sin modificar la clase principal. Si necesitas cambiar la forma en la que se calcula el clima, simplemente puedes crear una nueva clase que implemente el y calcular clima y pasar esa clase al main app, sin necesidad de alterar como el código o modificarlo. En la tercera, que vendría siendo el scope, que vendría siendo la L, vamos a hablar de la interfaz y calcular clima, que se asegura de que cualquier clase que implemente esta interfaz pueda ser utilizada como un reemplazo sin alterar el funcionamiento de la clase main app. El main app depende de la abstracción de y calcular clima y no de una implementación concreta, permitiendo sustituir la lógica del cálculo del clima sin problemas. En la cuarta parte, lo que tenemos es que, aunque en este caso, pues nuestra única interfaz sea, digamos, la de calcular clima, esta interfaz es específica y no obliga a todas las clases que se implementan a depender de métodos que no se utilizan, para poder mantener las interfaces más pequeñas y específicas, que en este caso vendría siendo la parte de la I del Solid. Y como último, que vendría siendo la parte de la D, vamos a hablar del main app, que dice que el main app depende de la abstracción y calcular clima, en lugar de depender de una implementación concreta como calcular clima. Esto se evidencia en el constructor del main app, donde se espera una instancia de y calcular clima como parámetro, y que esto permite pues una más fácil sustitución de diferentes implementaciones de y calcular clima sin necesidad de cambiar la clase main app. Entonces, este sería todo nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Hasta luego. Ya listo.